Buenas tardes para todos. Hoy vengo a compartirles un corto mensaje que se llama Lo asombroso de conocer. Y les quiero compartir esta frase que dice así: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es el asunto más importante acerca de nosotros mismos. Bueno, como lo aprendimos la vez pasada, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, no solamente lo conocemos a Él, sino también nos conocemos a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, algo que me llama mucho la atención de este versículo es que dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Cuando nosotros nos sentimos orgullosos o nos sentimos como queremos como chicanear o nos sentimos creídos por algo, siempre es algo que nos enorgullece, siempre es algo que está conectado con la alegría, ¿cierto? Es porque nosotros fuimos creados para conocer a Dios, y esta es la máxima grandeza del hombre. Tú y yo tenemos como un vacío en el corazón que solamente tiene la forma de Dios. Nada en el mundo nos podría satisfacer o saciar como lo hace Él, porque al ser creados a su imagen y semejanza, Dios nos creó y nos predispuso para tener una relación con Él, y nada más podría reemplazar esa relación. Y quiero compartirles Efesios. En Efesios capítulo 1, esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. Y él dijo en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En esta carta vemos que Pablo ora fervientemente por la iglesia de Éfeso, por sus hermanos en Cristo. Y lo que Pablo le pide fervientemente a Dios es que Dios le permita a su pueblo, a esta iglesia, conocer a Dios. Entonces dice, para que tengan revelación en el conocimiento de Él. Y también en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Entonces aquí vemos que el conocer a Dios no solamente nos permite conocer su esencia, su naturaleza, sus atributos, porque como tú y como yo, Él también siente, Él también conoce, Él también tiene sueños, Él también tiene anhelos, Él también se entristece, Él tiene emociones, y es como conocer a una persona. Para conocer a alguien, uno tiene que primero pues pasar tiempo con ese alguien, relacionarse con ese alguien, escucharlo, y así mismo pasa con Dios. Pero vemos que aparte de eso, el conocerlo a Él nos permite conocer la esperanza que nosotros tenemos, los sueños que Dios tiene con nosotros, el lugar al que Él quiere que lleguemos. Entonces siempre cuando conocemos a Dios, nos vamos a conocer también a nosotros mismos. Incluso Pablo vuelve y dice en la misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 19. Aquí él dice: quiero que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí Pablo lo que anhela para la iglesia es que al conocer a Dios, que Dios es amor, ese amor nos llene con toda su plenitud, lo que decía al comienzo. Solamente Dios va a poder llenar y satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Por eso es que existen de alguna manera tantas religiones, tantos rituales, tantos ritos a lo largo y ancho del mundo, porque el hombre ha sido creado como con esa sed de algo más elevado, de algo trascendente, de algo que no está en este mundo. Lamentablemente muchos consideran que esto se puede llenar o saciar con ciertos rituales, ciertas prácticas, con esto, con lo otro. Hay gente que accede a las riquezas, a la fama, pero en realidad ese deseo está presente en todos los seres humanos. Es como algo innato, algo ya metido en nuestro ADN, pero que solamente Dios va a poder satisfacer, como lo dice la palabra, con su plenitud. Y les quiero compartir, esta palabra conocer viene de una palabra en hebreo que significa yada. Y esto es saber por observación y reflexión, notar, percibir, gozar, disfrutar, sentir y descubrir por experiencia propia. Cuando yo descubrí el significado de esta palabra en hebreo, me sorprendí porque en la palabra de Dios el conocer no es solamente como adquirir un conocimiento y ya, sino es también el vivir, como dice acá, el disfrutar, el sentir, el tener una experiencia. Y me gusta la palabra propia, que es una experiencia única, una experiencia personal. Como cuando uno lo que aprende y lo que se queda grabado, casi siempre ha sido algo que a uno lo marcó muy fuerte. Uno como cuando es chiquito le gustan más esas clases que son diferentes, porque es un aprendizaje que queda gracias a la experiencia que se tiene. Algo así es el verbo conocer en hebreo. Entonces, para concluir, el deseo de Dios es relacionarse con cada uno de nosotros, y les quiero dejar estas 3 verdades de el por qué es importante y asombroso conocer a Dios. Primero, el conocer a Dios es un llamado para nuestra vida. Como lo decía, como está tan innato, el conocer a Dios es algo que todo ser humano en algún momento de su vida necesita hacer. El conocer a Dios, el concepto que yo tenga de Dios, afectará mi identidad, mi propósito y mi destino. Si yo fui creada a su imagen y semejanza, es porque Dios creó también un propósito y un destino para mí. Lo único que podría hacer para cumplir eso es conocer a Dios, que es el autor, el fabricante. Él tiene el manual de uso de nosotros. El tercero es, Él desea conocerme y relacionarse conmigo. Dios es un Dios relacional. Él no está lejos de su creación. Él no hizo todo y se fue, sino Él habita en medio de su creación. Pero es un Dios caballeroso y respetuoso, y Él anhela que tú y yo primero anhelemos compartir tiempo con Él y conocerlo. Y quiero que te lleves en tu corazón esta frase: Dios desea revelarse y darse a conocer al ser humano para tener una relación personal. Y cierro con este versículo de Jesús, de Juan. Son palabras de Jesús, está en Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Siempre la gloria del ser humano, como lo leímos en Jeremías, va a ser única y exclusivamente el conocer a Dios, que es la fuente de todo. Gracias.